Hola a todos, soy Javier Sáez García, profesor del Departamento Científico Tecnológico del CEPA Montes Norte de Piedrabuena. Vamos en esta ocasión a ver el tema 2 de la parte número 10 de cuarto de Científico Tecnológico de Educación para Personas Adultas. Concretamente vamos a ver la segunda parte del tema que corresponde a reacciones químicas. La primera parte del tema ya la vimos en otro resumen, con lo cual ahora nos vamos a centrar en las reacciones químicas. El vídeo anterior vimos la parte de la materia y los gases. Este resumen ya lo vimos en el vídeo anterior y ahora tocaría ver este resumen, el que empieza con las reacciones químicas, como veis ahí. Serían estas dos hojas y esta más que tenemos aquí de reacciones químicas, de ajuste de reacciones y estequiometría. Y en las actividades tenéis la propuesta de gases, que ya la hemos visto, y varias páginas para reacciones químicas, tanto ajuste como problemas de estequiometría sencillos. Bueno, vamos a entrar ya en el tema detrás, la segunda parte del tema 2, transformaciones químicas, donde vamos a ver cómo se producen y cuáles son las bases de la reactividad química en general. Lo primero que vamos a ver es qué entendemos por reacciones químicas. Las reacciones químicas, en un cambio químico, tenemos que tener como muy importante que en un cambio químico aparecen sustancias nuevas, mientras que en un cambio físico no aparecen sustancias nuevas. Por ejemplo, si yo corto un árbol y hago una mesa, pues eso es un cambio físico, la madera sigue siendo madera. Si yo congelo el agua o la hago gas, es decir, un cambio de estado, eso es un cambio físico. Es decir, todos los cambios de estado son cambios físicos. Sin embargo, si yo quemo un trozo de madera, eso es un cambio químico, porque aparece una sustancia nueva. Si yo mezclo salfumán y sosa en una reacción química, aparecen sustancias nuevas y eso por lo tanto será un cambio químico. ¿De acuerdo? Entonces lo primero que tenemos que ver es que en las reacciones químicas hay cambios químicos, hay cambios en las sustancias. Hay una reorganización de los átomos donde hay unas primeras sustancias a las que vamos a llamar reactivos, que van a mezclarse entre ellas, van a reaccionar entre ellas, y en una reorganización de los átomos se van a obtener otras sustancias nuevas, a las que vamos a llamar productos de la reacción. Por lo tanto, en las reacciones químicas o cambios químicos aparecen sustancias nuevas. La materia, en definitiva, se transforma. Recordemos que la materia se transforma. Sin embargo, en los cambios físicos no aparecen sustancias nuevas. Las reacciones químicas se representan al modo de una ecuación química, donde pondríamos los reactivos a la izquierda de una flecha. La flecha sería como si dijéramos el igual de una ecuación química, y a la derecha pondremos los productos. Por ejemplo, cloro más hidrógeno para dar cloruro de hidrógeno. Si lo quisiéramos modelizar, hacer un modelo como para niños, podríamos decir que el cloro, que son dos moléculas, por eso ponen Cl2, ¿vale? Porque son dos átomos de cloro, reacciona con la molécula de hidrógeno, que son dos átomos de hidrógeno, y se forma una molécula de HCl, que es un átomo de cloro con un átomo de hidrógeno. Como tengo dos átomos de cloro y dos átomos de hidrógeno, se formarán dos moléculas, aquí lo veis, de HCl, que solo es una de cloro y otra de hidrógeno. Por eso aparece un 2. Este 2, que lo veis aquí visto como en bolitas, como en piececitas, como en átomos, es lo que se llama el ajuste de reacciones químicas. Vamos a aprender a hacerlo sin necesidad de hacer estos dibujitos. Esto es un poco para niños, pero para que lo entendamos desde un principio. Sí que recordaros que siempre que tengamos un átomo, la primera palabra, si tiene solo una letra, se escribe siempre en mayúscula. Y si tiene dos letras, como es el cloro, se escribirá la primera en mayúscula y la segunda, que es la L, en minúscula. ¿Vale? Eso nos hace distinguir cuando es un átomo o son tres, por ejemplo, aquí, ¿no?
Entonces sería H y Cl, cloruro de hidrógeno. Otra reacción química, otro ejemplo, podría ser el agua fuerte con la sosa, cloruro de hidrógeno más hidróxido de sodio para dar cloruro sódico, que es sal común, más agua. Es decir, si mezclamos en las condiciones adecuadas agua fuerte y sosa, obtendremos finalmente agua salada. Vamos a seguir viendo cosas. El primer concepto que aparece de química lo formula Lavoisier allá por el 1790 y es la ley de la conservación de la masa, muy importante, ley de la conservación de la masa, ley de Lavoisier. En esta dice que la masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, es decir, la masa permanece constante. Si pusiéramos como ejemplo que mezclamos azufre, lo que es S, con hierro para dar sulfuro de hierro, pues si mezclamos 4 gramos de azufre y 7 gramos de hierro, tendremos que obtener sin más remedio 11 gramos, porque 4 más 7 es 11 gramos. Ni más ni menos, la masa se conserva, ni puede aparecer masa de la nada, ni puede desaparecer cantidad ninguna. Y eso sería la ley de conservación de la masa, que es la base de la química y con lo que se instaura la química moderna a partir del 1790, ya os digo, aproximadamente con Lavoisier, finales del siglo XVIII. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. ¿Vale? Muy importante. Seguimos con más cosas. La unidad de masa química, la unidad de masa atómica, masa atómica. La masa de los átomos son muy pequeños y la masa de los átomos va a depender de los protones y de los neutrones. También de los electrones. Lo que pasa es que los electrones pesan muy poquito, muy poquito. Entonces son despreciables frente a los protones y los neutrones. ¿Qué se inventó la química? Tenemos que recordar que quien controla esto de la química es la IUPAC, que es la International Union Pure and Applied Chemistry, es decir, la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. La IUPAC nos ha dicho o marca que la masa de un protón es aproximadamente una UMA y la masa de un neutrón es aproximadamente una UMA. ¿Y qué es una UMA? Una UMA es la unidad de masa atómica, de ahí UMA. Aunque últimamente la IUPAC dice que lo nombremos como U y últimamente dice que ya ni siquiera lo nombremos como U, que no pongamos nada. Pero bueno, vamos al principio. Como el átomo es muy pequeño, vamos a decir que lo que pesa un átomo, la masa de un átomo, va a depender de su número de protones y de neutrones que tenga. Diciendo así que un protón pesa más o menos una UMA y un neutrón pesa más o menos una UMA. Bueno, vamos a decir que pesan una UMA directamente. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora hemos cogido un isótopo de referencia, un átomo de referencia, en este caso va a ser el carbono 12, que si todos recordáis de tercero, el carbono 12 tiene 6 protones y 6 neutrones. Esto lo tenéis que recordar de tercero. Un total entre protones y neutrones 12. Dicho así, el carbono 12, este carbono pesará 12 UMAs, porque tiene 6 protones y 6 electrones. Y entonces así podemos decir que una UMA es un doceavo la masa de ese isótopo de carbono, de ese isótopo 12. El resto de átomos se le asigna un valor de masa en comparación con el átomo de carbono. Pero básicamente según el número de protones y neutrones que tengan, pues así es como será su masa en UMAs. Una vez dicho esto, como tenemos las masas moleculares reflejadas en la tabla periódica, ¿vale? Todas las masas moleculares están en la tabla periódica, todas las masas atómicas, pues la masa molecular de una molécula que está compuesta por átomos es la masa de cada uno de los átomos que componen la molécula. Por ejemplo, si yo tengo CO2,
Si yo me voy a la tabla periódica, veré que el carbono pesa 12 y que el oxígeno pesa 16. Pues entonces, si tengo CO2, como tengo un carbono, pues tengo 12. Y como de oxígeno tengo 2, porque lo dice aquí este número chiquitín, pues entonces tendré 16 que pesa el oxígeno por 2 átomos de oxígeno que tengo. Si yo hago el cálculo de cuánto vale esto, 16 por 2 es 32 y 12, 44 UMA es lo que pesará la molécula de CO2. ¿Lo veis? Y para el H2O podríamos tener otro ejemplo. El H2O es hidrógeno y oxígeno, tiene 2 de hidrógeno y ya os digo yo que si os vais a la tabla periódica, el hidrógeno pesa 1, con lo cual 1 que pesa el hidrógeno por 2 que hay, más 1 de oxígeno que pesa 16, pues 1 por 2 es 2 más 16, 18 UMAs, y ya tendríamos el peso de una molécula en UMA de H2O. Y por último un ejemplo, el cloruro sódico, el NaCl, lo mismo si os vais a la tabla periódica, el sodio pesa 23 y el cloro pesa 35,5. Hemos hecho ahí una pequeña aproximación. Dicho esto, el sodio pesa 23, el cloro tiene una masa de 35,5, pues si unimos todo eso nos da una cantidad de 58,5 UMAs. Esto es para una molécula. Y aquí, como veis, podéis ver una clave de una tabla periódica. Hay muchas y cada una tiene su clave, pero cuando veáis la tabla periódica, en algún puntito, en algún sitio de la tabla periódica veréis la clave, que es un recuadro donde me van a decir qué es cada número o cada letrita o cada nombre que aparece en ese recuadro, dentro del recuadro que pertenece a un elemento químico. En esta clave, por ejemplo, nos dicen que la masa atómica, en este caso es el hierro, estaría arriba a la derecha. Todos los elementos de esta tabla periódica que estén ahí puestos tendrán arriba a la derecha su masa atómica, y ahí es donde obtendremos pues, que el carbono pesa 12, el oxígeno 16, el hidrógeno 1, sodio 23, el hierro 55,85 o 55,8, podemos redondear siempre un poquito, ¿vale? Para hacer más fáciles los cálculos. Bueno, ¿y esto a dónde nos lleva? Bueno, pues esto nos lleva realmente a que yo no puedo, es muy complicado medir la masa en gramos, la masa en UMA de una molécula, porque ¿cuánto pesa una molécula? Pues eso es muy complicado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues lo que puedo hacer es medir la masa en gramos. ¿Y la masa en gramos? ¿Cuánto será la masa en gramos? Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger, por ejemplo, el carbono. El carbono 12, dijimos que pesaba 12 UMAs. Bueno, pues en lugar de 12 UMAs, vamos a coger 12 gramos. ¿Y por qué 12 gramos? Porque es su masa en UMAs, ¿vale? En lugar de coger 12 UMAs, cogemos lo mismo que teníamos en UMAs, pero en gramos. Eso sí se puede coger en una báscula, en el laboratorio, 12 gramos. Hecho eso, hubo alguien, un tal Avogadro, que se interesó por saber cuántos átomos de carbono hay exactamente en 12 gramos. Y cuando hizo eso, vio que en 12 gramos había 6,023 por 10 elevado a 23 átomos de carbono, es decir, 6 millones de millones de millones de millones, 6 cuatrillones de átomos de carbono. A esto es a lo que se le llama el número de Avogadro, que es ese número fijo y se representa por Na. Una vez dicho eso, podríamos decir que cada vez que tengamos 6,023 por 10 a la 23 de algo, tendremos un mol de algo. Y esto es lo realmente útil, y es que un mol de una cantidad son 6,023 por 10 a la 23 de esa cantidad. Por ejemplo, si yo tengo un mol de electrones, pues entonces tendré 6,023 por 10 a la 23 electrones.
Si tengo un mol de moléculas de hidrógeno, tendré 6,023 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. Y aquí viene lo bueno, es que además un mol de CO2, que serían 6,023 por 10 a la 23 moléculas de CO2, como pesaban 44 UMAS, pues ahora podemos decir que un mol pesa 44 gramos. Y esa será la masa molecular del CO2. Acabamos de obtener la masa molecular del CO2, 44 gramos por mol, porque era lo que pesaba un átomo en UMAS. Ahora sabemos que un mol de moléculas, 6,023 por 10 un mol pesan 44 gramos. Y eso sí lo puedo manejar en el laboratorio. Lo mismo haré con el hidrógeno, que como habéis comprobado antes con el agua, habéis comprobado antes daba 18 UMAS, pues ahora serán 18 gramos un mol. Y lo mismo haré con el cloruro sódico, que antes habíais comprobado que era 58,5 UMAS, pues lo mismo lo haré con una molécula, serán 58,5 gramos por mol, lo que viene siendo una molécula de un mol de átomos de cloruro sódico. Y eso sí lo puedo manejar en el laboratorio. Por lo tanto, a partir de ahora, en el laboratorio nos vamos a entender siempre en moles. En química muy importante, nos vamos a entender en moles, nos vamos a manejar en moles. Por lo tanto, cada vez que no tengamos los moles, sino que tengamos gramos o volumen o lo que sea, tendré que pasarlo a moles. Y eso lo voy a hacer con esta fórmula. La fórmula del número de mols, ojo, N es número de mols, es la masa en gramos que me hayan dado partido de la masa molecular. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaros que me dijeran una pregunta: ¿cuántos mol son 196 gramos de ácido sulfúrico, que es H2SO4? Vale, bueno, pues lo primero que tengo que hacer es calcular, para calcular los mol de ácido sulfúrico, veis que aparece aquí la masa molecular. Tengo la masa. ¿Qué datos tengo? La masa de ácido sulfúrico, que son 196 gramos de ácido sulfúrico. Pero me falta el dato de la masa molecular. Bueno, pues ese dato, con ayuda de la tabla periódica, lo tengo que deducir. Si os vais a la tabla periódica, lo voy a poner aquí como dato, ¿vale? Dato. Pondremos que el hidrógeno pesa 1, que el azufre 32 y que el oxígeno 16. Entonces podré calcular la masa molecular del H2SO4. Será 1 de hidrógeno por 2 hidrógenos que hay, lo veis ahí, más ahora azufre. Lo que hago es calcular la masa de todo lo que tiene la molécula. Azufre 32, como solo tiene un azufre, pues solo pongo 1, 32, y más el oxígeno, que tiene de masa 16, pero como veis por aquí hay 4. Pues será 16 por 4. Si hacemos esto, me sale 1 por 2 es 2, más 32, más 16 por 4, 64, con lo cual, si yo ahora sumo 2 más 32 más 64, obtengo la cantidad de 98 gramos por mol. Y ahora ya sí que tengo la masa molecular del ácido sulfúrico. De esta manera podré calcular cuánto es el número de mol de ácido sulfúrico, que como hemos dicho en la fórmula, siempre os recomiendo que pongáis la fórmula primero, es masa partido de la masa molecular. La masa me la han dado, 196 gramos, la masa molecular la acabo de calcular, es de 98, si dividís os saldrá 2 mol de ácido sulfúrico. Y ya tengo los mol de ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? ¿Visto cómo se hace este tipo de ejercicios? ¿Qué variante puedo tener o qué puedo pasar? Puede pasar que me pidan la masa.
es decir, me den los mol y me pidan la masa. Pues en ese caso, si os dais cuenta con la fórmula, la masa molecular que está dividiendo pasa multiplicando, pues es simplemente que despejéis, volvéis a necesitar la masa molecular, ¿vale? M es la abreviatura de masa molecular, volvéis a necesitar la masa molecular, que si la multiplicáis por el número de mol obtendréis la masa en gramos, como hemos dicho. Esta es una variante de ejercicio. Y otra variante de ejercicios es que me pidieran, por ejemplo, el número de moléculas, que son esos 196 gramos, el número de moléculas de ácido sulfúrico, que son esos 196 gramos. Bien, para saber el número de moléculas de unos determinados gramos, siempre tengo que manejarme en mol. Siempre. Y el número de moléculas de algo, el número de cosas que tienen mol de algo, sea lo que sea, siempre es el mol por el número de Avogadro. Recordamos, lo vamos a poner aquí como dato, el número, a ver que lo escriba yo bien, número de Avogadro es igual a 6,023 por 10 elevado a 23. ¿Vale? Con lo cual, yo, si quiero resolver este ejercicio, cojo los 2 mol que había obtenido antes y lo multiplico por 6,023 por 10 elevado a 23. Si eso lo hacéis, os dará 12,046 por 10 elevado a 23, o lo que es lo mismo, 1,2046 por 10 elevado a 24. Fijaros que he corrido la coma, pero he añadido un 0 en los 10, por lo tanto es lo mismo. Y esos serán, no me va a caber aquí, lo voy a poner como pueda. A ver, moléculas H2SO4. ¿Vale? De acuerdo, y ahí tenemos 3 tipos de ejercicios, 2 tipos de ejercicios que me podrían salir una vez que ya conozco la fórmula de los mol. Me tengo que quedar para poder trabajar con ella la fórmula de los mol. Vamos a ver más cosas, vamos a ver el ajuste de reacciones químicas. Como ya hemos dicho, ha de cumplirse, o para cumplirse, dicho de otra manera, se debe de cumplir la ley de Lavoisier. Entonces, para cumplirse la ley de Lavoisier, el número de átomos que tengo en los reactivos debe de ser iguales en todo momento, ¿vale? El número de átomos debe ser lo mismo en los reactivos que en los productos, porque si no, no se cumpliría la ley de conservación de la masa. En ese momento, cuando el número de átomos a la izquierda y a la derecha en los reactivos que en los productos es lo mismo, se dice que la reacción está ajustada. Por ejemplo, aquí diremos que 2 moléculas, esto es lo que me dice cuántos hay, 2 moléculas de HCl con una, si no hay nada es que hay un 1, de zinc, darán una, porque no hay uno, no hay nada, nos imaginamos que es un 1, de dicloruro de zinc más 1 de hidrógeno, y la molécula estará ajustada. Aquí podemos ver otro ejemplo, esto es una reacción de combustión, se dice que es una reacción de combustión porque hay carbono e hidrógeno, es un hidrocarburo que más oxígeno produce la llama, y siempre tenemos como producto de reacción siempre CO2 y agua, y eso es lo que llamamos una reacción de combustión. Bien, pues una de metano, CH4 es el metano, el gas natural, con 2 de oxígeno que sale del aire, nos darán una de CO2 y 2 de agua. Si no está ajustada, es necesario que ajustemos estos números, estos coeficientes estequiométricos que hemos llamado. Y eso lo vamos a ver ahora con este ejemplo, lo vamos a ver paso a paso, ajustando. Primero vamos a ajustar esta reacción, que es un poquito más sencilla, y luego ajustamos otra un poquito más compleja. Vamos a ajustar esta reacción paso a paso. Primero colocamos el coeficiente estequiométrico 1 a la molécula más complicada. Esa es la que tenga más números de átomos, más átomos distintos en general. Se ve que esta es la molécula más complicada. A esa le vamos a dar un coeficiente estequiométrico 1. Y si lo veis, eso que me dice que tengo un zinc
y 2 de cloro. ¿Por qué? Porque yo ahora este 1 lo multiplico por este numerito que hay aquí, que si no hay nada es un 1, y este 1 lo multiplico por este numerito que veis aquí, que es un 2. Por eso tengo para el zinc 1 y para el cloro 2. Vale, ya que sabemos que hay un zinc y que hay un cloro, me voy al otro lado y ajusto los que necesito de zinc. 1 por 1, recordamos que era por este numerito, que como no hay nada es un 1. 1 por 1, pues tenemos un zinc, y con esto lo hemos solucionado. Y de cloro, como necesitábamos 2, pongo aquí un 2 porque 2 por 1 me salen 2 cloros. Y con esto ya tengo el cloro. Pero al poner aquí un 2, estoy poniendo también un 2 para el hidrógeno, porque sería 2 por lo que tenemos ahí, que no es nada, luego 2 por 1, 2 hidrógenos. Necesitaré ahora ajustar el hidrógeno. Me vengo a este lado y para obtener 2 hidrógenos aquí, ¿qué tengo que poner? Pues efectivamente un 1, porque 1 por 2 me da 2 hidrógenos y ya tengo ajustado el hidrógeno. Ya he ajustado la reacción química. Cosas generales que dicen, pues dicen que los coeficientes estequiométricos 1 se pueden omitir, si queréis, yo no lo quitaría, pero bueno, es verdad que se pueden omitir, y si hay fracciones hay que eliminarlas, multiplicando todos los coeficientes estequiométricos por el común denominador de la fracción, si hubiera más de una, o por el denominador de una fracción si solo hubiera una. Eso lo vamos a ver ahora en otro ejemplo. Vale, vamos a ver un ejemplo un poquito más complejo, más completo, de ajuste de reacción química. Vamos a ver la combustión del butano. El C4H10 es un hidro, porque tiene hidrógeno, y carbono es un hidrocarburo, y en toda combustión se necesita oxígeno. Y el producto de la reacción siempre es CO2 y agua, ¿vale? Como veis ahí, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Esto sería la combustión del butano, del C4H10, lo que se usa para cocinar en las casas. Bien, vamos a empezar poniéndole un 1 a la molécula más complicada. ¿Cuál es la molécula más complicada? Bueno, pues la molécula más complicada se ve que es esta, la más completita. Pues a esa le vamos a poner un 1. Si le ponemos un 1 a esa molécula, ¿qué información obtenemos? Pues que hay 1 por 4, ¿lo veis ahí cómo lo hacemos? 1 que hemos puesto y 4 chiquitines, 4 átomos que tiene cada molécula, 1 por 4 tenemos 4 átomos de carbono. Del mismo modo, 1 por 10 tenemos 10 átomos de hidrógeno. Y ya está, ya esa molécula no me da más información. Ahora, como resulta ser que en los reactivos no hay más carbono ni más hidrógeno, pues entonces si yo aquí tengo 4 carbonos, me tienen que aparecer en los productos 4 carbonos. Y si yo aquí tengo 10 hidrógenos, me tienen que aparecer en los productos 10 hidrógenos, por aquello de la conservación de la masa. Y que tiene que haber los mismos átomos en los productos que en los reactivos. Por eso paso los mismos átomos. Vamos a empezar con el carbono. ¿El carbono dónde está? Pues si os fijáis, el carbono solo está en esa molécula. Por lo tanto, esos 4 átomos de carbono los voy a obtener de ahí. Pues, ¿qué tengo que poner ahí para poder tener 4 carbonos? Efectivamente, un 4. Porque 4 por 1 me da 4 átomos de carbono. Y con eso ya habría, si queréis lo podemos hasta tachar, ya habríamos solucionado el carbono. Pero cuidado, al poner ahí un 4, yo no puedo poner un 4 en mitad de la molécula, lo que pongo adelante es para toda la molécula. Al poner ahí un 4, estoy diciendo también que 4 por 2 me da 8. Estoy diciendo que estoy poniendo en esta molécula 8 átomos de carbono. Los voy a poner aquí y ahora veré lo que hago con ellos. De aquí salen 8 átomos de carbono, pero voy a seguir con el hidrógeno. Vale, ¿el hidrógeno dónde está? Pues el hidrógeno está aquí. Luego, ¿qué tendré que poner ahí para obtener 10 átomos de hidrógeno? Pues como tengo 2 átomos por molécula, pues tendré que poner un 5. 5 por 2, 10, y ya tendré ajustado
los átomos de hidrógeno. Si veis, los puedo tachar. Pero ojo, igual que antes, al poner aquí un 5, estoy poniendo ¿cuántos átomos de oxígeno? Pues 5 por 1, 5 átomos de oxígeno. Ahora tengo en cuenta todos los átomos de oxígeno que hay en los productos, que los tengo que sumar, 8 más 5 me da 13, y me dicen que aquí en los productos tengo 13 átomos de oxígeno. Pues si tengo 13 átomos de oxígeno en los productos, eso es porque en los reactivos he puesto 13 átomos de oxígeno. Bien, pues ahora esta es un poquito más compleja que la otra. Ahora la pregunta es, ¿qué tengo que poner ahí para obtener los 13 átomos de oxígeno? Si veis, si pongo 6, 6 por 2 es 12, no llego. Y si pongo 7, 7 por 2 es 14 y me paso. Podemos hacerlo como si fueran matemáticas. Podemos decir que x por quién, x por el numerito este, ¿vale? X por 2 me tiene que dar los 13 que necesito. Vamos a ello. X por 2 me tiene que dar 13. Eso es así. Y si esto es así, puedo despejar la x y el 2 que está aquí pasa dividiendo. Pues el número que estamos buscando ahí arriba es 13 medios. Vamos a comprobarlo. 13 medios por 2 me da 13. Pues mirar, 13 por 2 es 26, partido de 2 me da 13. Correcto. Os recuerdo que podemos imaginarnos que es 2 partido de 1 y os recuerdo que la multiplicación de las fracciones es en línea. Esto no tenía ni que recordároslo, pero os lo recuerdo. Por lo tanto, efectivamente, ahí arriba tengo que poner un 13 medios. Y hecho esto y de esta manera ya tendría ajustado el oxígeno y ya tendría ajustada la reacción química. Bueno, no hemos terminado porque este coeficiente estequiométrico me ha salido una fracción. No debo dejarlo así porque eso me va a complicar mucho las cosas en el caso de hacer un ejercicio. Entonces tengo que eliminar esa fracción. ¿Cómo se elimina esa fracción? Bueno, pues vuelvo a reescribir la ecuación, aquí abajo, por ejemplo, y voy a multiplicar toda la ecuación química, toda la reacción química, por el denominador que tengo ahí. Es decir, voy a multiplicar todo por 2. Empezamos. 1 por 2, 2. 13 medios por 2, lo hemos hecho aquí. 13 medios por 2 me da 13. Ahora, 4 por 2, 8. Y 5 por 2, 10. Ahora sí la tendríamos ajustada. Vamos a comprobarlo. Vamos con el carbono. 2 por 4, 8 carbono. Me vengo aquí. 8 por 1, 8 carbono. Perfecto. El hidrógeno. 2 por 10, 20 hidrógenos. Me vengo aquí. 10 por 2, 20 hidrógenos. Perfecto. Y aquí el oxígeno. 13 por 2, 26 oxígenos. 8 por 2 me da 16. 10 por 1 me da 10. 16 más 10, 26. Está perfecta. Ya tengo la reacción química completa, ajustada y sin fracciones, que es como me tiene que salir, que es como la tengo que tener. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Bueno, pues ya sabemos muchas cosas. Ya sabemos muchas cosas. Vamos a recordar que una reacción química tiene los reactivos a la izquierda, que tiene los productos a la derecha, que tiene unos coeficientes estequiométricos que se escriben delante, el 1 se puede no poner, y que me indica cuántas moléculas hay de cada molécula en esa reacción química, cuál es la proporción de moléculas. Esto me dice el sentido de reacción, la reacción puede ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o en ambos sentidos, ser un equilibrio, como es en este caso. Y además tengo aquí unos estados de agregación de las sustancias, ¿vale? Donde S es sólido, L sería líquido, G es gas y ACE significa que está en disolución acuosa.
Además, vamos a ver que las reacciones químicas vienen acompañadas de cambios de energía. Así diremos que una reacción es exotérmica cuando desprende energía, es decir, cuando se calienta. Yo mezclo dos cosas, se calienta el vaso, esa es exotérmica. Y diremos que la reacción es endotérmica cuando absorben energía, es decir, cuando se enfrían. Yo mezclo dos cosas en un vaso y el vaso se enfría. Eso es que la reacción absorbe energía, por lo tanto es endotérmica. Y vamos a ver también tipos de reacciones químicas. Tipos de reacciones químicas hay muchos, dependiendo de lo que reaccione y lo que se obtiene, de los reactivos y de los productos. Pero nosotros nos vamos a centrar básicamente en 4 tipos de reacciones químicas. Vamos a ver las reacciones de síntesis, combinación, adición, que es cuando se mezclan dos cosas y aparece una cosa nueva. Se mezclan dos reactivos y aparece uno, ¿veis? Dos y aparece uno. Esa es de combinación, adición o síntesis. Se puede llamar de las 3 maneras. Vamos a ver las reacciones, en este caso, de descomposición. Pues estas serían las contrarias a las anteriores. Tengo una cosa y obtengo dos productos. Se ha descompuesto en dos productos. Un solo reactivo se ha descompuesto en dos productos. Es decir, parto de un reactivo y ahora obtengo dos productos. Veamos las reacciones de desplazamiento o sustitución. En este caso hay un reactivo, está en una molécula, viene otro reactivo, entra ese reactivo, le empuja y este reactivo sale fuera. En este caso, el Na, el sodio, ha sustituido al carbono y por eso se llama reacciones de sustitución. Si veis, tenemos dos cosas y obtenemos dos cosas. Y por último vamos a ver las reacciones de combustión, que es cuando un hidrocarburo se mezcla con oxígeno, que siempre se mezcla con oxígeno y siempre se obtiene CO2 y agua. Como veis, es un hidrocarburo. Puede tener lo que quiera la C y lo que quiera el hidrógeno. Es un hidrocarburo. Pero bueno, esto como ya lo hemos visto, pues ya está vista. Vamos al último punto, que es cálculos estequiométricos. La química es como una receta cuando uno hace un bizcocho. No podemos echar más de una cosa ni menos de la otra porque el bizcocho no sale. Entonces, para que la reacción química se haga correctamente, debemos echar las cantidades justas de cada cosa. Para hacer eso, lo primero que vamos a hacer es ajustar la reacción química, eso ya lo sabemos. Si es necesario, se pasará de gramos a moles, eso ya lo sabemos, es con la fórmula esa de los mol partido de la masa molecular, ¿vale? Luego, mediante una regla de 3, pasaremos de las sustancias que me han dado a las sustancias que me piden. Eso será lo que veremos ahora, para obtener cuánto necesitamos del otro. Y si es necesario, se pasa los moles obtenidos, si es necesario, porque me pidan la masa en gramos. En ese caso también lo hemos visto y será, despejando la ecuación anterior, la masa será igual al número de moles partido por la masa molecular. Y así tendremos la masa en gramos. Vamos a verlo un ejemplo. Como ya os he dicho, es como el que hace un bizcocho, ni más ni menos. Vamos a ver el ejemplo de se mezcla nitrógeno molecular con hidrógeno y se obtiene amoníaco. Nos dicen, ajusta la reacción química. Bueno, pues venga, la primera parte del ejercicio que nos piden es ajustar la reacción química. Bueno, pues nos han dicho que nitrógeno más hidrógeno y da amoníaco, que es NH3. Bueno, estos compuestos os los daré yo el día del examen, no os preocupéis por formular porque no es el objetivo de este curso. Bien, le vamos a poner un 1 a la molécula más complicada, es decir, le vamos a poner un 1 al amoníaco. A ver, que me voy a coger más espacio, que no me está gustando esto como queda. Vale, vamos a coger aquí más espacio. Vale, voy a ponerle un 1 al amoníaco. Al ponerle un 1 al amoníaco, estoy diciendo que hay un nitrógeno y 1 por 3, 3 de hidrógeno. Como no hay más cosas,
decimos que en los reactivos debería de haber habido un nitrógeno y debería de haber habido 3 hidrógenos. Vamos con el nitrógeno. El nitrógeno está aquí, tenemos aquí un 2. ¿Qué tenemos que poner aquí? Pues si pongo 1 por 2 me paso. Es decir, si yo me imagino ahí una x por 2 me tiene que dar 1. Si yo despejo eso me da un medio, correcto. Aquí entonces pondré un medio, eso es lo que tengo que poner. Vale. Y en el hidrógeno, pues ya tengo el nitrógeno ajustado. Vamos a por el hidrógeno. El hidrógeno es 3. Lo que tendría que poner aquí para que esto estuviera correcto. Si pongo 1 por 2 es 2, y si pongo 2 por 2 es 4, me paso. Con 1 no llego y con 2 me paso. Bueno, vamos a hacer ahora lo mismo. Llamémoslo ahora ahí, y por 2, que es el número que tiene el hidrógeno, me tiene que dar los 3 que necesito. Si esto lo hiciera, despejo el 2 y me da 3 medios. Bueno, pues 3 medios es lo que tengo que poner. 3 medios. Como no quiero la reacción, a ver, no se ve bien ese 3. Como no quiero la reacción con fracciones, pues vamos a quitar las fracciones. Para quitar las fracciones, como hay 2, pero las 2 tienen el mismo denominador, pues vamos a multiplicarlo todo por 2. Vamos allá. 1 medio por 2. Bueno, pues si viéramos 1 medio por 2, si queréis lo podemos hacer aquí. 1 medio por 2 es 1 por 2 es 2, por 2, 2 entre 1, 1. Pues 1 de nitrógeno. Más, ahora 3 medios por 2. Eso es 3 medios por 2 es 6, entre 2 me daría 3. 3 de hidrógeno. Y por último, 1 por 2, 2 de NH3. Ahora ya tendríamos ajustada perfectamente y sin fracciones mi reacción. Podemos comprobarlo si queréis. Si compramos el nitrógeno, 1 por 2, 2 nitrógenos, me vengo aquí, 2 por 1, 2 nitrógenos. Y el hidrógeno, 3 por 2, 6, 2 por 3, 6 de hidrógeno. Estaría perfecto. ¿De acuerdo? Ya tenemos el apartado A hecho. Algunos me podéis decir, oye Javier, ¿y si yo me hubiera dado cuenta desde el principio que poniendo un 2 en el NH3, poniendo aquí un 2, esto hubiera estado bien? Bueno, pues también lo hubierais hecho y hubiera salido, no hay ningún problema empezar poniendo. Lo que pasa es que quién sabe si es un 1, es un 2, es un 3. La verdad es que hay que ir probando. Bueno, vamos al apartado B. Como no me va a caber con todo esto, voy a ver, un momento, perdonar. Volvemos aquí. Vale, voy a borrar todo esto para tener sitio para hacer el apartado B, que lo vamos a hacer en verdecito. Vale, vamos allá. Vamos a utilizar la ecuación, esta de la derecha, que ya la tengo ajustada sin fracciones. Dice, ¿cuántos gramos de amoníaco? Es decir, me piden cuántos gramos de amoníaco, eso es la masa, si os dais cuenta. Necesitaré para reaccionar, ¿cuántos gramos de amoníaco se obtienen con 14? Veis aquí que me dicen 14 gramos de N2. Vale, pues para resolver este tipo de ejercicios, primero se ajusta la reacción química, ya la tengo ajustada. Segundo, no me vale 14 gramos, hay que pasar los gramos a mol. Tengo 14 gramos de nitrógeno y tengo que pasarlo a mol. Para ello voy a necesitar la masa molecular del nitrógeno. Si me voy a la tabla periódica veré que el nitrógeno pesa 14 y que el hidrógeno, lo voy a poner aquí porque luego me va a hacer falta, pesa 1. Luego la masa molecular del nitrógeno, N2, será 14 por 2,
28 gramos por mol. Y una vez que tengo esto, ya podré sacar cuántos moles de nitrógeno necesito, que será la masa en gramos partido de la masa molecular. La masa en gramos son 14, la masa molecular que acabo de obtener es 28, por lo tanto 14 dividido entre 28 tengo 0,5 mol de nitrógeno. Correcto, ya puedo poner aquí los mol porque ya lo tengo en mol. Ya tengo el segundo paso. El tercer paso, voy a hacer así, el tercer paso es mediante una regla de 3 pasar de lo que me han dado a lo que quiero tener. ¿Y qué es lo que me han dado? Pues mirar, me han dado el nitrógeno. Y me piden cosas del amoníaco. Pues entonces yo puedo poner, y aprovechando la estequiometría, que para eso está, un mol de N2, veis aquí, un mol de N2, eso es lo que me dice la estequiometría, me dan 2 mol de NH3. Repito, eso está aquí. Un mol de N2 me darán 2 moles de NH3, para eso he ajustado. Luego, si esto es así, 0,5 mol, por eso he pasado a moles, 0,5 mol de N2 me darán X mol de NH3. Esto es una regla de 3 directa, la realizo, la hago, 0,5 por 2 partido de 1, esto me da un mol de NH3. Y ya tengo el tercer paso. Ya he pasado lo que yo quería a mol. Ya tengo aquí que tengo un mol. Pero lo que me piden, cuidado, son cuántos gramos. Me piden gramos. Por lo tanto, tengo que hacer un último paso. Y es mediante otra vez la fórmula de la masa molecular, otra vez la fórmula de los moles, esta fórmula, voy a calcular cuántos gramos tengo de nitrógeno, de amoníaco. Para ello voy a necesitar ahora la masa molecular del amoníaco, porque lo que tengo es un mol de NH3 y la tengo que calcular. El nitrógeno pesa 14, el hidrógeno pesa 1 por 3 que hay, pues ya tengo que la masa molecular del amoníaco es 17 gramos por mol. Si yo esto sustituyo en la fórmula, número de mol de amoníaco es igual a masa en gramos partido de la masa molecular, me voy hacia la derecha, pues tengo que número de moles de amoníaco tengo, si veis aquí, tengo 1, igual la masa en gramos, que no la conozco, voy a poner M o X, lo que prefiráis, y la masa molecular la tengo aquí, es 17. Pues ya solo tengo que despejar el 17 que está dividiendo, pasa multiplicando y ya lo tengo. 1 por 17, 17 gramos de NH3. Y ya tendría lo que me piden. 17 gramos de NH3. Como veis, primero hemos sacado, a partir de los gramos que teníamos, los mol. Bueno, primero hemos ajustado la reacción, que lo hicimos en el apartado A. Si no me lo hubieran dicho, lo tendría que haber hecho. Luego, a partir de los gramos que me han dado, he sacado los mol que tenía. Luego, con una regla de 3, he pasado de lo que tenía a lo que me piden, que es el NH3. Y por último, como me pedían en gramos, pues he pasado de esos mol, los he pasado a gramos, usando otra vez la fórmula de los mol. Y ya tendría hecho el apartado B. Vamos por último a hacer el apartado C. Para hacer el apartado C y dejarme sitio, luego el vídeo, si queréis verlo, le podéis dar para atrás. Me voy a borrar todo lo relativo al apartado B.
Tarda un poquitín, no tarda nada. Bueno, vamos ahora sí al apartado C. El apartado C, vaya hombre, lo he borrado todo sin darme. Bueno, en el apartado C, vamos a escribirlo, me piden cuántos gramos de H2 necesitaré para reaccionar con 12 mol de nitrógeno. Recordamos que la reacción era esta que veis aquí, nitrógeno más hidrógeno, que nos da NH3, si la ajustábamos nos daba aquí 2 de NH3, 1 de N2 y 3 de hidrógeno. Y ahora lo que me dicen es cuántos gramos de hidrógeno necesitaré para reaccionar con 12 mol de... No, perdonad, no está aquí, está mal. Con esto, con 12 mol de N2. ¿De acuerdo? Como veis ahora nos dan el nitrógeno y nos piden datos del hidrógeno. Bueno, pues lo primero ajustamos la reacción, ya está. Lo segundo, si hay que pasar a mol, se pasa a mol. No hay que pasar a mol porque ya está en mol, 12 mol. Y ahora lo que vamos a hacer, lo tercero es, mediante una regla de 3, donde decimos que un mol de N2 necesitan 3 mol de hidrógeno, pues X mol, no, perdonad, X no, que lo sabemos, 12, que lo tenemos ahí puesto, 12 mol de nitrógeno darán X mol de hidrógeno, que eso no lo sé. Hago la regla de 3, es una regla de 3 directa, será 12 por 3 partido de 1, esto es 36 partido de 1, es decir, obtendré, según nuestros cálculos, 36 mol de hidrógeno. Y ya tengo hecho cuántos mol, 36 mol necesito. Pero claro, lo que me preguntan es cuántos gramos. Como me preguntan gramos, tendré que pasar por medio de la ecuación de los moles, que esta la tengo que tener en este tema muy presente, tendré que pasar a masa en gramos, que es lo que necesito. Para ello voy a necesitar la masa molecular del hidrógeno. Como hemos quedado antes que el hidrógeno pesa 1, según mi tabla periódica, pues 1 por 2, 2 gramos por mol, ya tendría la masa molecular de nitrógeno, y ahora solo tengo que sustituir estos 36 moles y esta masa molecular en la fórmula. 36 es igual a masa partido de 2, el 2 que está dividiendo, pasa multiplicando, y hecho así ya tendría 72 gramos de hidrógeno. Ya puedo responder que la solución es 72 gramos de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y tengo la solución. Si lo queréis ver, en vuestro temario tenéis el ejercicio resuelto en vuestro resumen. Este es un ejemplo sencillo y otros más haremos en clase. Como siempre digo, nos vemos en el aula compartiendo tiza. Un saludo.